Estamos predicando versículo por versículo expositivamente la carta a los Efesios. Hoy vamos a culminar con el capítulo 5. Y de hace 2 semanas atrás, porque la semana pasada fue Servicio Unido, 2 semanas atrás, hemos entrado en una porción, en una zona de la carta que se refiere a la familia. La semana pasada vimos el deber de las esposas cristianas de sujetarse a sus esposos. Hoy vamos a ver el deber de los esposos. Efesios capítulo 5, versículo 25 al 33. Dice así la palabra de Dios. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Mis hermanos, no resulta exagerado ni fuera de lugar afirmar que en el día de hoy la familia es una institución en crisis. Absolutamente. Según las estadísticas, más del 50% de los matrimonios hoy terminan en divorcios. Y es más, voy más allá. Debemos preguntarnos cuántos de los matrimonios que siguen a lo largo del tiempo son realmente felices. ¿Cuántos? Es muy triste, pero tenemos que reconocer que muchos que en el día de su boda juraron delante del Señor amor, respeto y fidelidad mutua hasta que la muerte los separe, lo único que han encontrado en esa relación matrimonial es frustración y desilusión. El matrimonio no ha sido para ellos un motivo de deleite, de gozo, de alegría, sino más bien el campo donde se libra todo tipo de batallas todos los días. Es una relación de conflictos y de desacuerdos, nada más. Y saben una cosa, lo peor de todo, que los resultados que están cosechando, especialmente con sus hijos, son sencillamente aterradores. Aterradores. Como decíamos en el sermón anterior, ¿recuerdan? De la estabilidad familiar depende la estabilidad de la sociedad toda en su conjunto. ¿Por qué? Porque la familia es la base de la sociedad. Cuando la familia anda mal, hermanos, todo anda mal. Todo. Y la pregunta clave aquí es ¿cuál es el origen de todos esos problemas? ¿Por qué causa es que tenemos ese panorama tan aterrador respecto a la familia, al matrimonio? Bueno, si bien el problema es bastante complejo, la respuesta a todas estas preguntas, hermanos, es sumamente simple: el pecado. El pecado ha dañado la raza humana por completo y por lo tanto ha dañado las relaciones sociales de los seres humanos. El hombre es por naturaleza egoísta y orgulloso. Y si hay 2 cosas que impiden el buen desarrollo de una relación entre 2 seres humanos, es justamente el orgullo y el egoísmo. El pecado se opone al amor como la luz a las tinieblas. Mis hermanos, es imposible llevar adelante una relación matrimonial donde no se corte todos los días la hierba mala del orgullo y del egoísmo. Es por eso que resulta absolutamente imposible mantener una buena relación matrimonial sin la ayuda de Dios. Sin que Cristo sea el centro absoluto y definitivo de esa relación. Solo un cristiano que está lleno del Espíritu Santo puede mortificar los pecados que impiden que esa relación sea feliz y sea plena.
Solo el Espíritu Santo de Dios nos ayuda a cultivar en nosotros aquellas virtudes que fortalecen diariamente el matrimonio. No hay otra manera. Y es sobre aquellas virtudes que Pablo nos habla en esta sección de la carta a los Efesios que nosotros hemos venido estudiando a lo largo de varios sermones. Nosotros decíamos, recuerdan, yo lo dije recién, en Efesios capítulo 5, versículo 18, que debemos ser llenos del Espíritu. Y luego de afirmar eso, Pablo nos dice cuáles son los resultados que nosotros cosecharemos como fruto de esa llenura del Espíritu. Y uno de esos resultados es una perfecta relación matrimonial, una relación plena y estable. Esa es la enseñanza del apóstol Pablo. En el capítulo 5, desde los versículos 21 que ya vimos, hasta el versículo 33, con el cual terminamos hoy. Como yo dije, vimos ya cuál es el deber de las esposas cristianas de sujetarse a su esposo como cabeza. Hoy vamos a ver cuál es el deber de los esposos cristianos. Y la palabra clave, no sé si habrán notado, que aparece en el pasaje que yo leí al comienzo, en los versículos 25 al 33, la palabra clave para los esposos es amor. Amor. Los maridos deben amar a sus esposas. Si leemos el pasaje detenidamente, vamos a ver que Pablo en varias ocasiones menciona la palabra amor. Y respecto a esto, el apóstol Pablo pone delante de nosotros dos parámetros claros y precisos para que nos ayuden a comprender la naturaleza y el alcance de ese amor que Dios le ordena a sus esposos tener por sus esposas. En primer lugar, el apóstol Pablo nos dice que los maridos deben amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Y en segundo lugar, que deben amarlas como a sus mismos cuerpos. Ahora, lo primero que debemos tener en mente para tratar este tema es que Dios es el autor del matrimonio. No es un derecho adquirido del ser humano. Dios es el autor mismo del matrimonio y para Él, algo que se ha perdido de vista hoy, para Dios el matrimonio es santo y es sagrado. Santo y sagrado. No es un juego. Muchachos jóvenes que están aquí, el matrimonio para Dios no es un juego. Dios nos ha dejado a nosotros en su palabra, revelada en la Biblia, el manual que nos enseña a nosotros cómo usar este artefacto tan delicado que se llama matrimonio. Y yo estoy seguro, hablando de esto, que muchos esposos alguna vez habrán dicho, ¿cómo me hubiera gustado que mi esposa viniera con un manual de instrucciones? Bueno, mi hermano, si tú has pensado de esa manera, tu esposa vino con un manual de instrucciones. El matrimonio todo vino con un manual de instrucciones, se llama la Biblia. La vida misma vino con un manual de instrucciones. La Biblia es el único libro que habla absolutamente de todo. De todo. Todo lo que tú busques está en la Biblia. Todo. Si tú realmente deseas tener una relación estable y feliz, bienaventurada y dichosa, mi hermano, tú debes basar tu matrimonio en lo que dice la voluntad de Dios revelada en la Biblia y no lo que dice tu papá y tu mamá, o tus abuelos, o tus amigos, o las tradiciones, o las costumbres, o los psicólogos. Porque el autor explica cómo es su producto en las hojas de la Biblia. El fabricante lo explica claramente. ¿Y qué dice ese manual del fabricante respecto a los esposos? Bueno, en primer lugar nos dice que debemos amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Cuenta la historia de que había un hombre en la iglesia que le pide una cita al pastor porque tenía un problema muy grave. Y obviamente el pastor lo recibe en su oficina. Y el hombre le dice, pastor, vengo a verlo porque tengo un problema muy delicado y no sé cómo resolverlo. ¿Cuál es ese problema?, le dice el pastor. Amo demasiado a mi esposa. Demasiado. Ella es mi locura, es mi obsesión. La amo demasiado.
El pastor lo mira y le dice, voy a hacerte una sola pregunta. ¿Tú la amas como Cristo ama a la iglesia? No, pastor. ¿Cómo yo llevar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia? Es imposible. No, eso no puede ser. Entonces el pastor le dijo, ya sé cuál es tu problema. Tu problema no es que la amas demasiado, es que todavía no la amas lo suficiente. Todavía no la amas lo suficiente. Cuando un hombre piensa que ama demasiado a su esposa, ¿saben por qué es? Porque seguramente él no entiende la naturaleza del amor bíblico. No tiene ni idea de lo que es el amor bíblico. ¿Es realmente posible amar demasiado a una persona? Bueno, depende del concepto que tú tengas del amor. Si para ti el amor es como el resto del mundo, una sensación misteriosa, maripositas en el estómago, una especie de virus que anda en el aire y que en algún momento te contagia, sí o sí, una emoción misteriosa que nos llega en un momento dado de la vida, no sabemos cómo, ni de dónde viene, ni por qué, pero aparece. Alguien dijo que el amor es el sentimiento que uno siente cuando siente que va a sentir algo que no ha sentido antes. Si ese es el concepto que tú tienes del amor, y puede ser que alguien pueda llegar a sentir una emoción tan grande hacia una persona que sobrepase los límites normales, pero mi hermano, eso no es amor, eso es idolatría. Idolatría. Creen que aman, pero sienten idolatría, es decir, esperan de sus esposos o de sus esposas algo que solo Dios nos puede dar. Pero la Biblia nos presenta al amor no primariamente como un sentimiento o como una emoción. ¿Qué es el amor bíblicamente hablando? Bueno, para comprobarlo vayamos a un pasaje típico del amor. Primera de Corintios capítulo 13, versículo 4 al 7. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. ¿Han notado ustedes algo interesante aquí? En este pasaje, el apóstol Pablo no utiliza ni un solo sustantivo, ni un adjetivo calificativo para calificar o definir el amor. Solo utiliza verbos. ¿Y qué es el verbo? Lo vimos en gramática en la escuela. El verbo es la acción del sujeto. El verbo es la acción del sujeto. Dios define el amor en base a lo que hacemos y no a lo que sentimos. Entonces, el amor bíblico primariamente no es una emoción o un sentimiento, sino que es acción. Y lo que es acción motiva. Es porque amo que hago lo que hago. De modo que cuando evaluamos la calidad de nuestro amor, no podemos hacerlo en base a nuestras emociones ni sentimientos, sino a nuestras acciones y sus motivaciones. El que ama hace ciertas cosas y deja de hacer ciertas otras por amor. Y en nuestro pasaje, en Efesios, nos dice que el deber primordial de los esposos es amar a sus esposas. De acuerdo a lo que yo acabo de explicar ahora mismo, podemos deducir que entonces los esposos tienen algo que hacer por ellas para demostrar ese amor. ¿Y qué deben hacer los esposos? Bueno, Pablo lo responde muy claramente: lo que Cristo hizo por la suya. Versículo 25: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Qué hizo Cristo por su esposa? Se sacrificó por ella. ¿Con qué propósito? Versículo 26: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua
por la palabra. Ningún sacrificio fue demasiado para Cristo con tal de salvar a su esposa y santificarla. Ese es el propósito del amor bíblico de los esposos a la esposa. Por esa causa nuestro Señor dejó su trono en el cielo, encubrió su gloria divina con su humanidad, vino a esta tierra en forma de siervo y en esa condición fue malentendido, rechazado por sus criaturas, escupido, burlado, golpeado, coronado de espinas y finalmente crucificado en la cruz del Calvario. Y Pablo nos dice a nosotros los maridos que nosotros de esa forma debemos amar a nuestras esposas. Pregunta, marido, ¿estás tú dispuesto a eso? ¿Realmente estás tú dispuesto a eso? Y algún marido puede estar pensando, pero pastor, un momentito, ¿cómo puedo yo, un ser insignificante, débil, tan poca cosa, pecador, lleno de defectos, amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia? Si estás pensando así, en cierta manera, tú tienes razón. Nosotros no podemos amar a nuestras esposas con el mismo nivel de amor con que Cristo amó a la iglesia, pero sí podemos amarlas con la misma clase de amor con que Cristo nos amó. En otras palabras, nosotros no podemos llenar la medida de amor de Cristo, pero sí podemos imitarlo a Él en el ejercicio del amor a nuestras esposas. A eso nos manda a Dios, mis queridos hermanos maridos. Y hay un autor que hace dos señalamientos interesantes respecto a esto. Él dice que en primer lugar, Cristo buscó a una esposa que no era digna de Él, de su amor. No había ninguna belleza en ella. No había atractivo alguno en la esposa de Cristo. Cristo dio su vida por un grupo de personas que no lo merecían. Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esa es la maravilla del amor de Dios, hermanos. Cristo buscó una esposa que no era atractiva a sus ojos. Y en segundo lugar, dice este autor, Cristo atrajo a su esposa con cuerdas de amor para hacerla entonces digna de su amor. En otras palabras, Cristo es el que embellece a su esposa y la hace atractiva. Él recibió a su esposa en la condición en que ella se encontraba y la embelleció. Él no esperaba nada de que su esposa le daría, sino lo que Él le daría primero a ella. ¿Y cómo se aplica esto para nosotros, a los esposos? Alguien puede estar pensando, pero un momentito, pastor, ven acá. ¿Tú estás diciendo que tenemos que buscar a la mujer más fea de la iglesia y proponerle matrimonio? No. No es eso lo que yo estoy diciendo aquí. La belleza de la que estamos hablando es espiritual, no física. Lo que Pablo está diciendo aquí, hermanos, maridos, préstenme atención, que los esposos, en vez de quejarse todos los días porque el carácter de sus esposas ha dejado de ser atractivo para ellos, deben involucrarse activamente en el embellecimiento de ellas, espiritualmente hablando. Para que te sea más claro, mi querido hermano, el crecimiento espiritual de tu esposa es tu responsabilidad. ¿Tú querías ser la cabeza de la mujer? Ahí lo tienes. Eres la cabeza de la mujer. La santificación de tu esposa es tu responsabilidad. Pregunta, ¿estás colaborando tú como cabeza de la familia en el crecimiento y la santificación de tu esposa? Obviamente, para que no haya confusiones, la santificación es una obra de Dios. Es un acto de Dios. Pero ¿se acuerdan que yo expliqué hace un par de sermones atrás? Es nuestra responsabilidad crecer en santificación. No somos robots. Tenemos una responsabilidad. Crecer en santificación. Y el esposo es responsable por su esposa en eso. Entonces, mi querido hermano, no es suficiente con orarle a Dios para que cambie a tu esposa. Debemos guiarlas, debemos ayudarlas en el estudio de la palabra de Dios para su crecimiento espiritual. Para Dios eso es responsabilidad de los esposos. Yo escucho a hombres que dicen,
No lo puedo entender, pastor. Hace 5 años que somos cristianos, que venimos a la iglesia y todavía mi esposa no ha aprendido a tratarme con el honor y el respeto que la Biblia dice que debe tratarme. Mi pregunta para esos hombres es, ¿qué estás haciendo tú respecto a eso? ¿Estás colaborando con el crecimiento espiritual de tu esposa? ¿Qué estás haciendo tú para embellecerla? Hermano, te voy a hacer una pregunta y quiero que seas sincero en tu corazón. ¿Cuántas veces, piensa bien, cuántas veces tú le has dicho a tu esposa, mi amor, por las próximas 2 horas, olvídate de los niños, olvídate de la casa, olvídate de la comida, olvídate de la ropa, yo me voy a encargar de todo eso para que tú puedas orar y estudiar la Biblia en paz? ¿Cuántas veces? No quiero ni preguntar. ¿Cuántas veces? Si nunca lo has hecho, ¿de qué te quejas? Mis hermanos, si nosotros no estamos utilizando las Escrituras en una forma adecuada para ayudarlas en ese proceso, escúchame bien, tú no la estás amando bíblicamente hablando. No la amas. Aunque tú me digas a mí, mi esposa es mi todo, mentira. Si tú no la estás ayudando a su crecimiento espiritual, bíblicamente para Dios, tú no la amas. Simple. ¿Qué significa esto? Aparte que los esposos estamos obligados a estudiar profundamente la palabra de Dios, no a escuchar solamente el sermón del pastor los domingos, a estudiar profundamente la palabra de Dios para luego ayudarlas, para alentarlas, para exhortarlas, para afirmarlas, para cuando tomamos una decisión en la familia, nosotros podamos decir a nuestras esposas, yo tomé, mi amor, esta decisión por este sustento bíblico de la palabra de Dios y no porque se me dio la gana porque soy el macho de la casa. Cada decisión que tú tomes como esposo tiene que tener un sustento bíblico detrás. Yo hago esto en mi casa porque Dios dice que lo haga así, no porque me enseñó mi papá. Porque tu papá es un pecador igual que tú. El único santo es Dios. Si nosotros hacemos eso, aunque externamente, lamentablemente, su cuerpo va evidenciando el paso inexorable del tiempo, se va deteriorando, se va arrugando, su alma luce cada vez más tersa y más lozana. Y de esa manera nuestras esposas son cada vez más bellas ante nuestros ojos. Esa es nuestra responsabilidad. Cristo se sacrificó por su esposa para santificarla, no para pelearse con ella todos los días. Para santificarla. Él no le dio a su esposa lo que su esposa quería o pretendía. Él le dio a su esposa lo que su esposa necesitaba. Y eso es responsabilidad tuya y mía, hermano, como esposo. En segundo lugar, Pablo agrega que no solamente debemos amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia, sino como a nuestros mismos cuerpos. Versículo 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Y este versículo, Pablo lo puso aquí, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, porque él sabía que más de un hombre como excusa iba a decir, no, el ejemplo de Cristo y la iglesia es muy abstracto, es muy lejano, no lo puedo entender. Entonces Pablo pone delante de nosotros otro ejemplo, un ejemplo que nos conocemos muy bien y que es de la vida diaria y que todos tenemos a nuestra mano para poder evaluar el tipo de amor que tenemos por nuestras esposas. ¿Cómo debe amar un esposo a su esposa? Como a su mismo cuerpo. Versículo 29. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Todo hombre, aunque algunos quieran ser humildes, todo hombre se ama a sí mismo. Eso es una realidad. Es una realidad. Cuando tiene hambre procura comer, cuando tiene sed procura beber, cuando tiene cansancio procura dormir. Todos se aman, todos. A salvo que tenga un problema muy serio mental, todo hombre se ama a sí mismo.
Y partiendo de esa realidad de que todo hombre se ama a sí mismo y tomando la unidad esencial que existe entre el hombre y la mujer en el matrimonio, Pablo nos dice ahora, amen a su esposa como a sus mismos cuerpos. Ahora, la idea de este versículo es mucho más profunda que cuidarlas como nuestros cuerpos físicos, va más allá. Lo que Pablo está diciendo aquí, hermanos, a los esposos es que debemos amar a nuestras esposas como lo que ellas son, nuestros cuerpos. Ellas son nuestros cuerpos. Pablo dice, ámala porque ella es parte de ti. Así como la Biblia dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo, así tu esposa es tu cuerpo. Son uno en la carne. Ella es tu otra mitad, o mejor dicho, tu mejor mitad. Esa es la analogía del pasaje. Cristo cuida a la iglesia porque ella es su cuerpo. Dice el versículo 30, porque somos miembros de su cuerpo, de su sangre y de sus huesos. De igual modo, las esposas están íntimamente ligadas a los esposos, son parte inseparable de ellos. Es por eso que cuando un hombre ama a su esposa, en realidad se está amando a sí mismo. Hermano, varón, tú que me escuchas hoy, ¿tú quieres ser realmente feliz en tu vida? ¿Realmente quieres ser gozoso en tu vida? Ama a tu esposa. Cuídala, procura su felicidad, su bienestar. ¿Sabes por qué? Porque de eso depende tu propia felicidad. Tu propia felicidad. Si ella es desgraciada, créeme, tú también lo serás. ¿Saben por qué? Porque formamos con ellas una unidad que es imposible de separar. Todo el bien que le hagas a ella, te lo estás haciendo a ti mismo. Todo. Versículo 31. Para esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así como suena absolutamente absurdo que un hombre se maltrate a sí mismo, así de absurdo resulta entonces que un hombre descuide o maltrate a su mujer. Igual. Porque ella es su carne. Su carne. Es por eso que el matrimonio es una simbología, es una especie de ilustración, un parecido a lo que es la relación de Cristo con la iglesia. Nosotros estamos en Cristo si somos cristianos, somos uno en Él. Nuestra vida, dice la palabra de Dios, está escondida en Cristo. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 17. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Nosotros somos la esposa y el cuerpo de Cristo. De la misma manera es la unión que tenemos con nuestras esposas y cuerpo. ¿Qué hace Cristo por su esposa? La sustenta y la cuida. Hermanos, desde el principio, desde el mismo Génesis, Dios le reveló al hombre cuán estrecha era su relación con su esposa. ¿Tú sabías que tu relación con tu esposa es más estrecha que tu relación con tus padres y con tus hijos? ¿Sabes por qué? Porque en ningún lugar de la Biblia dice que con nuestros padres o con nuestros hijos seremos una sola carne. Con nuestras esposas sí. Es tu relación más estrecha aquí en la tierra. Nuestros matrimonios, hermanos, están llamados a ser una representación en miniatura de la belleza de la relación con Cristo y la iglesia. Ese es el modelo que nosotros debemos imitar. Ese es el modelo que debemos reflejar al mundo. Si nuestro matrimonio no sigue este parámetro establecido por el Creador de todo el universo, el único Dios vivo y verdadero, nuestro matrimonio jamás será dichoso y feliz. Para terminar, mis últimas palabras son para llamar a los esposos a hacer un autoexamen, cada uno. Mi hermano, si el Espíritu Santo te ha mostrado hoy a través de mis palabras cuáles son las áreas en las que estás fallando tú en lo que se refiere al amor a tu esposa y tu liderazgo como cabeza de tu familia, por favor no seas un mero oidor de la palabra de Dios. Que te entre por aquí y te salga por aquí. Ya te vistes en el espejo de las Escrituras. Ya viste lo que Dios dice. Ya sabes que estás mal en algunos aspectos. Ahora arrepiéntete de tus pecados. Pídele perdón a Dios y pídele perdón a tu esposa. Y con la ayuda del Señor toma la determinación de cambiar totalmente de rumbo. Mi hermano, tú tienes los recursos necesarios al alcance de tu mano. Tú tienes la palabra de Dios.
Tú tienes el Espíritu Santo morando en tu corazón. Tú tienes la bendita gracia de Dios disponible para ti cada día. Hay esperanza para que tú llegues a ser el esposo que Dios quiere que tú seas y que tu esposa necesita. No seas orgulloso, reconoce tus faltas y pide perdón. Y dedícate con empeño a trabajar en esas áreas en las que estás fallando. No olvides algo que yo dije hace un momento: el que ama a su esposa se ama a sí mismo. Mi hermano, ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Sé para ella un testimonio de piedad, de misericordia, de compasión, de amor a Cristo, de servicio en la iglesia, en el estudio de la Biblia, en pasión por la causa de Cristo. Porque de eso depende el bienestar de ella y tu propio bienestar también. Pero encima de todo eso, la gloria de Cristo. Es la gloria de nuestro Señor lo que debemos perseguir. Recuerda que tú estás llamado a reflejar en tu matrimonio la relación que Cristo tiene con la iglesia. Mis hermanos, que Dios nos ayude para que nosotros podamos hacer en nuestros matrimonios una buena representación de Cristo, tanto en el mundo como también delante de nuestros propios hijos. Vamos a orar.